Algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Jesucristo contestó: esta generación malvada y adúltera reclama un signo. No se le dará otro signo que el profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán con la generación, la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenarán, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 38 al 42. Dios siempre y por siempre es, ha sido y será Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 20 de julio, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo II de la historia y aparece por allá en Estambul, Turquía, que en ese tiempo era Antioquía. Nuestro santo es de Antioquía, primer obispo de Rávena, Italia, patrono de esa ciudad. El martirologio de la Iglesia Católica, hablando de San Apolinar, decía: obispo que propagó entre los gentiles la palabra de Dios, la riqueza de Cristo. Obispo que iba delante de las ovejas como un buen pastor, y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de Clas, cerca de Rávena, en la vía Flaminia, pasando al banquete eterno en el siglo II. De acuerdo a las actas del martirio, Apolinar nació en Antioquía, que hoy en día es Turquía, donde está ubicado Estambul, la capital. Se hizo discípulo de San Pedro y después lo nombrarían obispo de Rávena en Italia. Fue uno de los mártires más famosos de la iglesia primitiva y se le profesa desde la antigüedad el mejor testimonio de santidad y de vida apostólica para este gran santo. El obispo de Rávena es una ciudad costera que queda en la ruta en Bolonia, al norte de Italia, y fue desterrado varias veces por ser un excelente predicador de la palabra de Dios, un excelente obispo, una persona justa, correcta, de ejemplo, de testimonio. Desterrado varias veces, 3 veces volvió a la sede, fue capturado y torturado y desterrado, y el emperador Vespasiano publicó en el decreto en el que condenaba el destierro de los cristianos. San Apolinar, nuestro santo, consiguió evadir la pena por algún tiempo, pero lo descubrieron y le dieron muerte. San Pedro Crisólogo fue el sucesor de este gran santo. Lo llamó mártir y añadió que había perseverado y había preservado la vida de Apolinar durante largo tiempo para la vida de la Iglesia Católica. San Apolinar.
Hoy nos ubicamos en Colombia y nos ubicamos en el grito de independencia en la República de Colombia, un 20 de julio del año 1810. Se están cumpliendo 216 años del grito de independencia en la República de Colombia. Hay sitios y hay momentos para las personas que les gusta la historia, como que van mostrando la importancia que tuvo el grito de independencia el año 1810 hasta nuestros días. Y nos podemos ubicar en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Y lo primero que se le ocurre al historiador pensar en sitios, momentos que permiten cómo se construyó el camino hacia la libertad en Colombia. El primer sitio se llama el Observatorio Astronómico, ubicado allí en la ciudad de Bogotá, la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá, la Casa del Museo, llamada del 20 de julio, pero hoy se llama Museo de la Independencia, Casa del Florero. También el antiguo Cabildo, el Palacio Municipal, la Casa de Antonio Morales Galaviz y el Parque de la Independencia en Bogotá, y los monumentos dedicados a figuras con motivo de la independencia de Colombia, por ejemplo Camilo Torres y Tenorio, Francisco José de Caldas y José María Carbonell, así como que conforman el recorrido de la historia desde 1810, como que dejaron una huella imborrable en nosotros los colombianos. Cada momento de esos conserva los relatos que explican los hechos, las ideas, los personajes que marcaron el nacimiento de una república y que hoy hace parte de la memoria colectiva de todos los colombianos. 216 años de la independencia de Colombia, año 2026. Dios siempre y por siempre será Dios, es Dios y no hay otra posibilidad. Interesante el tema para hoy. Ha habido como la tentación, hay una tentación que esa tentación es bastante legendaria, es que el hombre se considera Dios y esa es una tentación que todavía existe. Hay cantidad de personas que se consideran Dios, que se consideran por encima de los demás, que tienen el poder. Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron a Jesucristo: haga un signo para ver si le creemos que usted es Dios. Y la respuesta fue: generación malvada y adúltera, no se le dará un signo y no se va a hacer. Dios no se somete a la mentalidad del ser humano. Dios es Dios, será Dios, sigue siendo Dios y Dios es infinito. La mente, el pensamiento, la gracia, Dios no cabrá en la estructura del ser humano que pretenda manipular a Dios. Han habido varios pecados. El primero y el más común es creerse Dios. El otro es manipular la palabra de Dios. El otro es utilizar la palabra de Dios. El otro es cambiar la palabra de Dios. La Biblia dice: nadie está autorizado para cambiar una tilde, una coma de la palabra de Dios. Y otro pecado ha sido tratar de meter mentalidad humana y hacerla pasar por Dios. Ese también es otro pecado y todavía existe y está en la Biblia. Sí, la Santa Biblia advierte sobre aquellas personas que predican cosas humanas y quieren hacerlas valer como si fueran de Dios. Hoy vamos a aprender esa buena lección que Jesucristo le da a los escribas y a los fariseos. No habrá signos ni Dios se va a someter
a la mentalidad de los seres humanos. Escribas y fariseos cayeron en esa tentación de querer someter a Dios al capricho de un ser humano, manipular a Dios, obligar al Hijo de Dios a que pruebe quién verdaderamente es Él. Dios no se somete. El apóstol San Pablo en la Santa Biblia enseña: el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Dios. Esa frase es muy buena. No hay autoridad que no provenga de Dios. Así que no existe nadie en la tierra que esté por encima de los demás, que sea superior a los demás, que sea mejor que los demás o se crea Dios para los demás. Pecado gravísimo. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13. ¿Cuál es el camino correcto a seguir? Su hijo vino a cumplir una misión y para poder entenderlo la cumplió en nombre de su papá. Y demostró el poder que tenía, pero en nombre de su papá. Todo me lo ha dado mi Padre, todo se lo debo al Padre y todo es gracias al Padre, le decía Jesucristo a los judíos. Extrañamente la pregunta de los escribas y fariseos pues no tiene lógica, no tiene razón de ser. ¿Cómo un ser humano le va a pedir a Dios un signo? El maestro ya probó suficientemente que él es el enviado de Dios y tiene el poder de Dios. Ya lo había hecho, sí, pero el ser humano es muy necio y muy terco y muy arrogante. Por ejemplo, curó a muchos leprosos. Eso lo hace solamente alguien que tenga el poder de Dios. Curó a la suegra de Pedro. Sanar a una persona tiene el poder de Dios. Sacó los espíritus de un endemoniado y de muchos endemoniados. El que tenga el poder de Dios lo hará muy bien. Un empleado del centurión rumano quedó curado, pero por el poder de Dios. Querer tentar a Dios es el colmo de los colmos, como decimos en Colombia. El colmo de los colmos es querer tentar a Dios y manipular a Dios. Entonces la gran moraleja del encuentro con Jesús, con los escribas y fariseos, es que aprendemos el poder, el valor, la eternidad que tiene la palabra de Dios. El Hijo de Dios está por encima de Jonás. Muy importante. Está por encima de Salomón. Importantísimo. No tiene sentido que una persona de fe hable de los preceptos de Dios mientras está en contra del mandato de Dios, dice el Salmo 50 de la Santa Biblia. Estos son los impíos. El Papa Benedicto XVI nos recuerda a los católicos el origen divino de Jesucristo, sabiduría divina. Desde siempre y por siempre tú eres Dios y serás Dios. Aprendámonos de memoria ese Salmo 90 de la Santa Biblia. Desde siempre y por siempre tú eres Dios, serás Dios y seguirás siendo Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.